Bien, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me desempeño como fiscal penal de Pisco y mi agradecimiento a INLADES por haberme invitado en esta oportunidad para dirigirme a ustedes para tratar diversos temas de la parte general del derecho penal. En esta oportunidad tocaremos el tema del concurso de delitos, ¿no? Es una parte es una rama que se estudia en el tema de la determinación judicial de la pena. Propiamente los concursos son reglas para determinar una pena concreta al momento del dictado de la sentencia respectiva. A ver, voy a colocar las diapositivas para empezar rápidamente. Ya, gracias. Bien, entonces como les estaba diciendo, doctores, el tema de hoy es concurso de delitos, ¿no? Que son básicamente reglas para determinación de la pena. Entonces, son reglas de determinación de pena, ¿no? Que es utilizada por el juzgador al momento del dictado de la sentencia y la definición de la pena concreta. Vamos a tocar un primer aspecto, es la introducción. ¿Qué se entiende por concurso de delitos y cuál es su diferencia, ¿no? Concurso de delitos como concurso real o ideal con denominado concurso aparente de leyes. Luego tocaremos el tema de la unidad de acciones. ¿Cuándo es que se entiende que hay una unidad de acción? ¿Cuándo una acción es única y cuándo hay varias acciones? ¿No? Luego tocaremos el tema de los delitos continuados, ¿no? Delito continuado es una figura específica que también es una regla de determinación de la pena, puesto que el delito continuado, de calificárselo así, implica una regla para determinar una pena, ¿no? Hay una sumatoria de penas, en ese caso en concreto. Y luego veremos los dos tipos de concursos de delitos, tanto el concurso ideal como el concurso real. Recuerden ustedes que cuando nos toquemos o nos topemos ante un caso de concurso de delitos, ese hecho en particular o esos hechos en particular siempre van a incluir todos los delitos en concurso. O sea, el juez siempre todos los delitos sujetos al concurso ideal o real. Y finalmente terminaremos con el denominado concurso aparente de leyes. Esto es un aparente concurso, un aparente concurso, un supuesto caso de concurso de leyes en donde varios delitos pueden confluir en un solo hecho, pero solamente uno es el que termina siendo aplicado, ¿no? Solamente le correspondería un solo delito o un tipo penal para ese hecho en concreto. Por tanto, por eso se le denomina aparente, puesto que no es propiamente un concurso de delitos, ¿no? Y con eso vamos a culminar la sesión del día de hoy. Rápidamente, eh, bien, continuemos. Eh, El derecho penal, como ustedes saben, busca, mediante sus reglas, normas jurídicas y principios, controlar el ejercicio del jus puniendi por parte del Estado. Y las reglas del concurso de delitos son básicamente eso. Es una acumulación de reglas que buscan desentrañar los conflictos que encara el legislador, que encara el usuario, el operador del derecho penal, cuando tenemos varios hechos delictivos y a consecuencia de esos varios hechos tenemos varias consecuencias jurídicas. Las reglas para determinar cuál es el tipo o cuáles son los tipos penales que se subsumirían en este hecho o en estos varios hechos que nos plantea la realidad son denominadas reglas de concurso de delitos. Y la finalidad precisamente es evitar una errónea tipificación e inclusive una indebida multiplicidad de sanciones penales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un delito continuado, ¿no? En donde existen, ya lo veremos en su momento, varios hechos puntuales, ¿no? Separables en espacio y tiempo, pero sin embargo, por ficción jurídica se entiende que es un solo hecho, ¿no? Esa pluralidad de delitos serán considerados como un solo delito y serán sancionados en atención a esas circunstancias, o el delito más grave, ese es el caso, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una pluralidad de hechos y lo que corresponde sería una correcta tipificación, ¿no?
Pero si bien eso se denomina concurso de delitos, tenemos también un concurso aparente de leyes. Regula las reglas del concurso de delitos, también regulan las reglas del concurso de leyes, supuestos en los que la multiplicidad de normas pueden aplicarse en un mismo hecho delictivo, pero solamente una de esas leyes penales es la que correspondería aplicar. Cuando me dirán ustedes es que aparentemente tenemos un hecho y varios tipos penales que podrían aplicarse a ese solo hecho. Es el caso, por ejemplo, cuando tenemos mala técnica legislativa por las constantes modificaciones. Tenemos que el legislador penal con las constantes modificaciones termina, digamos, regulando varias conductas en varios tipos, una sola conducta en varios tipos penales. Por tanto, ahí lo que correspondería no sería condenar por todos esos tipos penales, sino desentrañar cuál es el tipo penal que le correspondería a ese único hecho. Esa figura no es propiamente un concurso, pero se le denomina una aparente concurso, en este caso no de delitos, sino de leyes penales. Por tanto, en los concursos de delitos, en los concursos, recuerden ustedes, estamos ante un concurso de delitos cuando hay confluencia de delitos de tipos penales en donde el legislador va a terminar condenando por todos ellos. En los concursos de delitos son casos de concurrencia de tipos penales sin que ninguna excluya a la otra, es decir, en concurso de delitos entre, por ejemplo, un delito de homicidio y un delito de lesiones, en concurso real o ideal, el juzgador termina condenando por los delitos sujetos a concurso. No es que uno excluya al otro, a diferencia del concurso aparente de leyes en donde sí, en este concurso aparente no es propiamente un concurso, sino que es aparentemente un concurso y en donde solamente un tipo penal, una ley penal será la aplicable para ese solo comportamiento, para esa sola acción. Y los dos tipos de concurso de delitos son, en primer lugar, el concurso ideal de delitos, cuando concurre un hecho, una unidad de acción, y tenemos varios tipos penales que serán aplicables a ese caso en concreto, ¿no? Ya adelantándonos a los ejemplos, podríamos mencionar el caso de un accidente de tránsito con muerte y lesiones. ¿No? Recuerden ustedes que en los accidentes de tránsito, que son delitos culposos, ¿no? En los delitos, en las lesiones culposas, no hay una tipificación del delito culposo, artículo 124, en función de la gravedad de la lesión. Sin importar la gravedad de la lesión, el delito siempre terminará siendo culposo por inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Pero, pues bien, tenemos un caso de un accidente de tránsito con muertes y lesiones. Ese es un típico caso de concurso ideal, puesto que con una sola conducta, un solo atropello, he causado, digamos, he cometido varios tipos penales. Un tipo penal de homicidio y tipo penal de lesiones culposas por accidente de tránsito. Por tanto, tenemos delito de homicidio culposo, artículo 111, primero y último párrafos, y también tenemos un delito de lesiones culposas, primer y último párrafos del artículo 124 de nuestro Código Penal, ¿no? Ahí sí tenemos un caso de concurso ideal, ¿no? Y el juzgador terminará condenando por ambos delitos, tanto el homicidio culposo como el de lesiones culposas. Concurso ideal. Ante una unidad de acción concurren varios tipos penales. Y por otro lado, en el concurso real de delitos, tenemos una pluralidad de acciones, pluralidad de hechos, a diferencia del concurso ideal, en donde solamente tenemos un hecho. En el concurso real tenemos varios hechos y por tanto varios delitos. Varios hechos y varios delitos. Por ejemplo, en el supuesto en el que una persona esté raqueteando, ¿no? Cometiendo robos utilizando vehículos automotores, ¿no? Generalmente en pareja. Uno conduce y el otro desciende y sustrae pertenencias mediante amenaza o violencia y luego regresa a la unidad y huye del lugar. Raqueteo. Supongamos que tenemos a dos personas raqueteando toda la mañana. Han cometido 4 o 5 robos, evidentemente a personas distintas. Ese es un típico caso de concurso real de delitos. Habrían cometido tantos robos como hechos se han dado en la mañana en que han cometido este hecho. Es un concurso real de delitos y la regla de determinación de la pena para el concurso real es el principio de acumulación. Se suman las penas, ¿no? A diferencia del concurso ideal en donde se aplica la pena más grave, ¿no?
En puridad, estas reglas del concurso de delitos, tanto ideal como real, así como el delito continuado y delitos en masa, como le veremos en su momento, son reglas que se estudian dentro de la teoría de la determinación de la pena, ¿no? Son reglas para determinar una pena concreta. Pero antes de hablar de los concursos, concurso ideal, real y concurso aparente, en definitiva, tenemos que entender qué se entiende por unidad de acción. ¿Cuándo es que estamos ante una acción única, ¿no? O cuando estamos ante varias acciones según el derecho penal? No, forzosamente tenemos que empezar por el causalismo naturalista, que digamos fue una corriente bastante mayoritaria al inicio del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue una corriente bastante fuerte en el derecho penal, acá, en el derecho penal europeo y también en el derecho penal peruano. El causalismo naturalista entiende como unidad de acción a la inervación o número de inervaciones musculares. Ustedes lo pueden ya advertir, ¿no? Recuerden ustedes que el causalismo naturalista trae consigo el tema del causalismo, ¿no? Como, como regla de conexión en los delitos de resultado, ¿no? Se entiende que, digamos, en los homicidios se va a entender, según el causalismo naturalista, según la teoría de la equivalencia de condiciones, que una condición será causa de resultado o muerte si suprimiéndola hipotéticamente el resultado desaparece, ¿no? Utilizando el causalismo naturalista, diríamos, por ejemplo, que una persona que dispara con un arma de fuego a otra, esa conducta de disparar será causa de resultado muerte de la víctima, de la persona que recibe el proyectil de arma de fuego, tanto como sería causa de resultado muerte la conducta de la persona que le vende o le entrega o le alquila a este tirador el arma de fuego. También sería causa del resultado muerte, no solamente de la persona que entrega el arma, sino la que fabrica el arma. Sería causa del resultado muerte la madre de la persona que en definitiva terminó fabricando el arma, y así sucesivamente. Terminaríamos, digamos, asumiendo una regresión al infinito si adoptamos una teoría del causalismo para efectos de la vinculación entre una conducta y un resultado. De la misma manera, utilizando el causalismo naturalista, ¿qué se entiende por unidad de acción? Unidad de acción es la cantidad de inervaciones musculares o movimientos musculares. Sin embargo, esto es, pues, no se puede asumir que una unidad de acción sea una inervación muscular. Recuerden ustedes, por ejemplo, en los casos de homicidio o de lesiones. Cuando yo quiero lesionar a otra con 50 puñaladas, con arma pulso cortante, ahí diríamos que hay 50 conductas, 50 acciones, puesto que hay 50 inervaciones musculares, movimientos ¿no? del brazo con el puñal y arremetidas hacia el cuerpo de la víctima. No, no es que existan 50 acciones. No, la inervación muscular no se puede asimilar a la unidad de acción, ¿no? Por tanto, este causalismo naturalista no puede ser de recibo. Incluso el causalismo naturalista indicaría que en un simple caso de homicidio existirían varias acciones, ¿no? Por ejemplo, supongamos, dependiendo del plan criminal, el homicida ha planificado alquilar un departamento en el último piso de un edificio que tiene vista a la plaza, ha planificado comprar un rifle de largo alcance, ha planificado apostarse en la ventana de ese departamento del último piso del edificio con vista al parque o a la plaza, ¿no? Hacer disparos hacia la plaza de práctica y finalmente realizar 3 o 4 disparos en contra de la víctima que va a pasar por la plaza. Ahí hay varias conductas, ¿no? Varias inervaciones musculares, pero jurídicamente hablando diremos que solamente hay un solo delito, hay una sola acción y por tanto calificable como un solo delito de homicidio, ¿no? Se han tratado de dar algunas teorías o características del qué sería unidad de acción, ¿no? Se ha identificado unidad de acción con el número de resultados y esto tampoco es acertado. Hemos visto que, por ejemplo, con una conducta de atropellar a una multitud, una conducta negligente, por cierto, de un conductor ebrio, por ejemplo, está causando varios resultados. Muerte aquí, muerte allá, lesiones aquí, lesiones allá. Tenemos 3 muertos, 15 heridos por una sola conducta. Por tanto, no se puede identificar unidad de acción con unidad de resultados.
se ha identificado la unidad de acción con unidad de tipos penales, y eso tampoco es así, puesto que como hemos visto, en el caso mismo del atropello, una persona atropella manejando su vehículo motorizado en estado de ebriedad, causa 2 homicidios, 3 lesiones, por tanto causa 2 tipos penales, homicidio y lesiones. Sin embargo, no diremos que hay 2 acciones. Ahí hay una sola acción que ha ocasionado diversos resultados que se tipifican en diversos delitos. ¿No? Por tanto, no se puede asimilar unidad de acción tampoco con cantidad de tipos penales realizados. Se ha utilizado el criterio de la acción natural, es decir, se está ante una acción si distintos actos de carácter parcial están guiados por una unidad de voluntad y conectados espacial y temporalmente de manera tan estrecha que son percibidos como una unidad, ¿no? Unidad natural. Por ejemplo, sería una sola acción si una violación sexual a una agraviada ocurre inmediatamente después de un robo. El sujeto le asalta a una señorita y luego del asalto, en un lugar descampado, oscuro, ¿no? No hay mucha concurrencia peatonal, termina violentándola sexualmente. Si esos hechos se han dado uno consecutivamente después del otro, ¿no? Con una unidad de voluntad, conectados ontológicamente, están conectados espacial y temporalmente, según este criterio de la unidad de la acción natural, esa conducta de robar y luego violar, cuando la violación sigue inmediatamente al robo, sería una sola acción. Una sola acción. Sin embargo, esta teoría tampoco es de recibo, ¿no? Porque en el caso planteado, evidentemente ustedes me cuestionarán, ahí hay 2 delitos, ¿no? Separados espacial, temporalmente, sí, pero en realidad hay 2 delitos, 2 hechos distintos, uno es el robo y el otro es la violación, y por tanto van a ser castigados de maneras distintas, ¿no? Como tipos penales independientes. Ahora, hay un concepto óntico normativo para identificar unidades de acción. Según esta concepción óntica normativa, hay que tomar en cuenta 2 factores, el factor final y el factor normativo en una conducta o conductas para saber si hay unidad de acción o no la hay. Hay que tener en cuenta el factor final. ¿Qué es el factor final? Es la voluntad. Hay que evaluar si la voluntad del sujeto le da sentido a una sola conducta o también a una pluralidad de conductas físicamente aisladas. Por ejemplo, si tenemos varias conductas, en el caso del hurto, el sujeto, para cometer un hurto, primero averigua la rutina de la víctima. Allí hay un comportamiento. Para cometer hurto, el sujeto se busca a un cómplice. Allí hay un segundo comportamiento. Para cometer el hurto, el sujeto calcula los inconvenientes y luego finalmente procede con la sustracción. Allí hay varios comportamientos, varias conductas, diríamos varias inervaciones musculares. Pero el factor final, es decir, la voluntad criminal del sujeto, está unida a todos estos comportamientos, lo que haría que todos esos comportamientos configuraran una unidad de acción. Ahí hay una unidad de plan y por tanto una unidad de acción. Pero no solamente se debe evaluar el factor final, sino también el factor normativo, es decir, el factor valorativo para este criterio óntico normativo. ¿Qué es el factor normativo? Es la estructura del tipo penal en cada caso en particular y que constituye una valoración jurídica que nos informa cuándo es que una única resolución, es decir, una única voluntad, da sentido final a varios movimientos corporales y por ende, el juzgador tiene que valorar, y en ese caso en concreto, valorará que esas distintas inervaciones musculares o conductas que se han dado espaciadas en tiempo en tiempo y espacio, ¿no? Diferenciadas en tiempo y espacio, constituyen una única unidad de acción. Por ejemplo, el caso planteado del hurto, el sujeto que para hurtar tiene que, digamos, ejecutar un plan criminal, ¿no? Averigua cuál es la rutina de la víctima, se busca a eventuales cómplices, evalúa los inconvenientes que va a tener la comisión del delito y finalmente procede con la sustracción. Ahí hay varios comportamientos, pero movidos por una sola voluntad, un factor final, y también se entiende que estos distintos comportamientos espaciados temporalmente deben ser considerados valorativamente o normativamente, que es lo mismo, como un solo hecho, ¿no? Ese es el factor óntico normativo. Y finalmente, la doctrina
considera como posición dominante para establecer la unidad de acción o cuando estamos ante una acción única, por más que existan diferentes comportamientos, en base a criterios normativos o jurídicos. Criterios normativos o jurídicos. Tanto la posesión óntico-normativa antes señalada como el criterio de la unidad jurídica de la acción, ¿no? Por tanto, en definitiva, corresponderá al juez valorar si en ese caso en concreto en donde el sujeto ha realizado varias conductas, esas varias conductas podrán corresponder a una unidad de acción y por tanto ahí diríamos que hay una sola unidad de acción o un solo comportamiento desvalorado, un comportamiento que va a ser desvalorado, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de unidad de acción? Tenemos varios supuestos, hasta 8 supuestos. En primer lugar, diremos que hay unidad de acción cuando el tipo penal exige pluralidad de movimientos corporales. Por ejemplo, la violación sexual. Violar, acceder carnalmente a la víctima, es decir, la acometida de violación sexual implica varios comportamientos, varios movimientos. En primer lugar está el movimiento de la violencia o de la grave amenaza. Luego está otro movimiento, el acceso carnal. Y así seguimos, ¿no? Por tanto, un delito de violación sexual implica varios movimientos. Hay una pluralidad de movimientos que aquí debemos entender que por más que exista pluralidad de movimientos, habrá unidad de acción. Es un solo hecho en términos del derecho penal. También habrá unidad de acción cuando la ejecución de un segundo tipo penal aparece, según la redacción del tipo, como un elemento subjetivo del primer tipo penal, de la primera conducta prohibida. Por ejemplo, un homicidio calificado. Un homicidio calificado, el sujeto que mata para robar. Yo tengo a mi víctima y antes de iniciar cualquier tipo de violencia o amenaza, yo la mato. La mato. Y luego la mato para justamente cometer un robo. Si esos hechos se dan en el orden cronológico que estoy planteando, primero mato y luego cometo el robo, entonces diríamos que ahí he cometido un delito de homicidio calificado. Homicidio, matar a otro para, digamos, facilitar un delito posterior, ¿no? Ahí no habrá una pluralidad de acciones, será solamente una acción única. Cuando el segundo delito se presenta como agotamiento del primero, por ejemplo, en la falsificación de monedas y la posterior circulación, ¿no? El delito de posterior circulación se presenta como un agotamiento del primer delito, según el profesor Villavicencio, falsificación de moneda, y por tanto ahí tendríamos una unidad de acción. El artículo 252, que es la falsificación de moneda, que es el delito que se va a terminar imponiendo en la sanción penal. ¿Cuándo tenemos unidad de acción? En delitos permanentes. En los delitos permanentes, la consumación se prolonga, creándose un estado antijurídico mantenido a voluntad por el agente. Es decir, aquí es a voluntad del agente que se extiende la producción del resultado sin que se pierda la unidad de la acción. Un ejemplo típico de delito permanente en donde se entiende que siempre habrá unidad de acción y por tanto un delito es el secuestro. También en la violación de domicilio, ¿no? Puesto que los efectos antijurídicos de la conducta se extienden por voluntad de la gente, ¿no? El secuestrado está secuestrado por voluntad hasta que el secuestrador lo permita, ¿no? En la violación de domicilio, el violador de domicilio comete delito eh, tantas veces como él desee permanecer en la morada ajena sin rehuyendo la intimación para que se retire, por ejemplo, o ingresando sin que tenga autorización para hacerlo, ¿no? Es un delito continuado. En delitos, permanentes, en delitos permanentes tendremos una unidad de acción. De la misma manera tendremos unidad de acción jurídicamente hablando en los delitos continuados. Ojo, el delito continuado es distinto. En los delitos continuados sí vamos a tener varios hechos que tipifican varias violaciones o de la misma ley o de una ley de semejante naturaleza. Por tanto, ahí, en los delitos continuados, en puridad, tendríamos varios hechos y por tanto varios delitos. Tendríamos en puridad con un concurso real de delitos, un concurso real, pero que por tratarse, atendiendo al elemento subjetivo, atendiendo a la resolución criminal, que es la misma en el ejecutante, el legislador considera que esos delitos continuados, esos hechos
digamos, esos hechos ejecutivos que violentan un mismo tipo penal deben ser considerados como un solo hecho, una sola unidad de acción. ¿En qué casos estamos ante delitos continuados, en donde hay diversos tipos penales, diversos hechos que tipifican como diversos tipos penales y que por tanto ahí tendría que haber un concurso real? Y por tanto, la sumatoria de tantas penas como hechos se den, pero que el legislador considera que por la misma voluntad criminal que utilizó, que desplegó, que exhibió en la gente en la cometida de estos hechos, se debe considerar como uno solo. El ejemplo típico es el ejemplo de los hurtos sistemáticos. Por ejemplo, los hurtos que se dan por parte del cajero de banco. Un día decide hurtar 500 soles, al siguiente día se apodera, digamos, de 1.000 soles, al siguiente día sustrae 3.000 soles, al siguiente día se apodera de 2 soles. Día a día, o dejando un día, o de manera espaciada, pero de manera continua, este cajero del banco se va apoderando de pequeñas cantidades de dinero. Estamos hablando de pequeñas conductas, micro hurtos, ¿no? Realizados en tiempo y espacios distintos. Tiempos y espacios distintos, pero con la misma voluntad criminal. Por lo general, en delitos continuados es la misma víctima. Y por tanto ahí, por un tema de una valoración normativa, es un criterio valorativo, el legislador y también el juzgador deben entender que aquí hay un solo hecho. Por más que existan varios hechos, habrá un solo hecho. Claro, y es ilógico que esta persona termine siendo condenada por tantos micros hurtos como haya realizado, ¿no? Se considera que las penas serían exorbitantes. Aquí se considera que por ser una misma resolución criminal utilizada por el agente para cometer estos hechos, se considera que es solamente una sola unidad de acción. No solamente tenemos delitos continuados en los hurtos sistemáticos a cajeros, a supermercados, a empresas, por ejemplo, el empleado de una empresa de calzado que el día lunes decide hurtar 2 pares de zapatos, el día martes 3 pares, miércoles 4, jueves 5 pares de zapatos y el día viernes 7 pares de zapatos. No termina sustrayendo a la semana una cantidad. Ahí no diríamos que hay 5 hurtos agravados, sino diríamos que hay una sola acción, unidad de acción en delito continuado y por tanto un solo delito de hurto agravado, ¿no? También se dan los delitos continuados en los típicos casos de tocamientos indebidos e incluso con actos de violación sexual, ¿no? He visto varias acusaciones en donde el fiscal, por ejemplo, termina acusando por tocamientos indebidos en concurso real, o sea, tocamiento número 1, más tocamiento número 2, más tocamiento número 3, y se suman las penas. De suerte que la pena, para ese caso en concreto, el sujeto termina siendo, por ejemplo, pena de 30 a 35 años, cuando solamente ha tocado 3 veces a la menor. Pero, ojo, ¿acaso esos tocamientos no han sido o no se han realizado, digamos, no se han realizado con la misma voluntad criminal? E inclusive he advertido acusaciones en donde la fiscalía termina acusando por 3 tocamientos y una violación sexual, o 3 tocamientos y 2 violaciones sexuales, ¿no? Pero los hechos, no, tenemos 3 tocamientos, 3 actos, 3 acciones, y tenemos una acción de acceso carnal, violación sexual. La fiscalía considera que aquí hay 4 hechos distintos, por tanto hay concurso real, y por tanto sumatoria de penas. La sumatoria por el tocamiento número 1, por el tocamiento número 2, por el tocamiento número 3, más la sumatoria por el delito de violación sexual. Si es de menor de edad, es cadena perpetua. Por tanto, ahí terminan aplicando cadena perpetua. Pero consideran legalmente que aquí existiría un concurso real de delitos. Pues bien, en puridad ese sería un delito continuado. Si tenemos a un solo agente, el mismo agente, por ejemplo el padrastro, tenemos una misma víctima, la menor, el sujeto ha tenido la misma voluntad criminal de primero iniciar tocamientos hacia la menor, en una oportunidad, luego al día siguiente un segundo tocamiento, a la semana siguiente otro tocamiento, tenemos 3 tocamientos, y a la subsiguiente semana finalmente termina accediendo a la carnalmente. Diríamos que existen 4 delitos independientes, o es un solo delito, el de violación sexual, como delito continuado. A mi parecer sería, si solamente han habido tocamientos, sería un solo delito de tocamiento indebido. Por más que existan varias conductas, ha sido la misma resolución criminal
ejecutada por el sujeto, utilizada por el sujeto o mostrada por el agente al momento de tocar a la menor en sus partes íntimas. Si solamente la ha tocado, es más, incluso la menor puede haber señalado en juicio que han sido 3 tocamientos, pero puede estar equivocada, puede haber sido 3, 4, 5, 7, una infinidad de tocamientos. Eso quiere decir que vamos a acusar a esta persona por tantos delitos de tocamiento indebido como enervaciones o tocamientos físicos ha tenido con la menor. Imposible. Es más, en un solo hecho de tocamiento indebido investigado por la fiscalía, por ejemplo, el sujeto toca a la menor, la agarra de la mano, la lleva a la cama, le toca la pierna, le toca el muslo, le soba su parte vaginal con su miembro viril. Hayan habido varios microtocamientos. Diríamos que hay tantos delitos como enervaciones físicas, musculares han habido en ese preciso momento. No. Por tanto, estas figuras de tocamientos indebidos e incluso combinados con actos de violación sexual terminan decantándose como un solo delito continuado y se aplica la pena del delito más grave, en este caso, violación sexual. Solamente eso, ¿no? También habrá unidad de acción en los delitos compuestos o complejos, integrados por varias conductas o que reúnen a más de un delito autónomo. El ejemplo típico es el delito de robo. El delito de robo incluye violencia o amenaza, que es un delito de coacción, incluye el robo, el apoderamiento de un bien, que es un delito de hurto. Por tanto, hay una unidad de acción, por más que esa unidad de acción separadamente califique como un delito independiente. No, solamente, ahí habrá unidad de acción. Y el tipo penal será el robo. Y también habrá unidad de acción en delitos imprudentes. Por más que, por ejemplo, manejando mi coche en estado de ebriedad, estoy faltando a un deber de cuidado. Es decir, no manejar en estado de ebriedad. Ahí he faltado a un deber de cuidado. Por ejemplo, manejando en estado de ebriedad, me salto una luz en rojo. Ahí he infraccionado otro deber de cuidado que exige que yo no tenga que cruzar un semáforo en rojo con mi vehículo. Podría incluso adicionarse otra infracción, otro deber de cuidado. Digamos, el realizar una maniobra intempestiva de cambio de carril, ahí también habría sin hacer la señalización correspondiente. Por ejemplo, yo cambio de carril derecho al izquierdo sin utilizar mis direccionales. Por tanto, ahí tendría una tercera violación a un deber de cuidado. Tenemos varias conductas, varias violaciones de deberes de cuidado, pero sin embargo, en delitos imprudentes se entiende que siempre va a existir una unidad de acción. Una unidad de acción. Manejar borracho, pasando la luz en rojo y cambiando de un carril a otro sin utilizar direccionales. Si esa unidad de acción causa varias lesiones o muertes, es independiente. Ahí siempre tendremos una unidad de acción. Y finalmente también en los delitos omisivos habrá unidad de acción. Fíjense ustedes en el delito de incumplimiento de prestación de alimentos. ¿No? Hay incumplimiento de prestación cuando el sujeto es, digamos, compelido, exhortado, conminado por el juez de paz letrado para que cancele una pensión de alimentos en sentencia, para que cancele unas pensiones devengadas, notificado con resolución que aprobó la liquidación de pensiones y le conmina que lo pague en 3 días, por lo general, ¿no? Bajo procedimiento de ser denunciado penalmente. E inclusive cuando el juez de paz letrado expide la resolución eh, remitiendo copias a la fiscalía, incluso ahí también hay una inobservancia, hay una omisión, ¿no? Hay varias omisiones. Incluso cuando la fiscalía toma conocimiento del caso y comunica al imputado que está siendo investigado por omisión de función, por omisión de prestación de alimentos, ¿no? Que es un típico caso de omisión propia, y, y lo exhorta por ahí, lo exhorta a que pague y no lo hace, tenemos varias omisiones, ontológicamente hablando, micro omisiones, pero que en puridad se consideran como una sola unidad de omisión, en este caso, para el derecho penal. Por tanto, ahí no habrá, pues, un concurso real de delitos de incumplimiento de prestación de alimentos. No, no, no. Habrá solamente un solo delito, una sola unidad de acción. Luego pasamos, ya tenemos el tema de la introducción, que se entiende por delitos, concurso de delitos, tanto real e ideal. Hemos ya tocado el tema de la unidad de acción y ahora vamos a entrar a tocar el tema de los delitos continuados, el tema de las microhurtos, de los tocamientos indebidos, de las violaciones sexuales con tocamientos indebidos, ¿no? Cuando es que hay varias acciones, varias violaciones a la misma ley penal, o incluso no tiene que ser la misma ley, no necesariamente tienen que ser varios hurtos sistemáticos al banco o al supermercado, pueden ser incluso
apoderamientos, pueden ser hurtos, pueden ser apropiaciones, pero con la misma resolución criminal. El artículo 49 del Código Penal regula el delito continuado como una regla para la determinación judicial de la pena, ¿no? Estos casos de concursos, real e ideal, concurso, delito continuado, son, en definitiva, reglas para la determinación judicial de la pena en concreto. ¿Qué dice el artículo 49? ¿Cómo define a un delito continuado? Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una ley semejante, y por tanto ahí cuando dice ley semejante, cabe la posibilidad de que también exista delito continuado en los tocamientos indebidos con violación sexual. Se considera, por tanto, que sería violación sexual, ¿no? Cuando varias violaciones de la misma ley penal o de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado, y se sancionarán con la pena correspondiente a la más grave, ¿no? Si con dichas violaciones el agente hubiere perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. Este segundo párrafo, si con dichas violaciones el agente hubiera perjudicado una pluralidad, por ejemplo, las microestafas, o sea, cuando una persona, por ejemplo, vende una misma entrada a concierto en el Estado Nacional, Lima, Perú, a 5.000, a 10.000 personas, ¿no? Vende una misma entrada a 5.000 personas, diríamos que ahí ha estafado, ha realizado 5.000 microestafas. 5.000 microestafas, pero con una misma resolución criminal, ¿verdad? Con una misma resolución criminal. Pregunta, ¿será un concurso real? ¿Se sumarán las penas en función de tantas microestafas como se han realizado? ¿No? ¿Habrá estafa número 1, estafa número 2, hasta llegar a 5.000 y la pena será, bueno, hasta 35 años? No. Si es la misma resolución criminal, ¿no? Diríamos aquí que es un delito, una forma de delito continuado. Pero la pena no va a ser la misma que una sola estafa, no, no, no. Aquí el delito continuado es una regla para la determinación de la pena. La pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. Consideramos que aquí este segundo párrafo está regulando una modalidad de delito continuado conocido como delito masa, y en donde el nuevo marco punitivo será la máxima de la estafa, y el nuevo mínimo legal será la pena de 6 años, y el máximo legal será 8, sí, 8 años, ¿no? Porque habrá un nuevo marco punitivo, entendemos nosotros, ¿no? Pero ese es el típico caso de delito continuado, más comúnmente llamado delito masa, cuando los micros hurtos, las micro apropiaciones, las micro estafas perjudican a una cantidad, a una pluralidad de personas, ¿no? La aplicación de las anteriores disposiciones del delito no se aplica al delito continuado cuando resulten afectados bienes jurídicos personalísimos, y que pertenezcan a sujetos distintos. Evidentemente que no hay pues un delito continuado cuando, por ejemplo, tenemos ante bienes jurídicos como personalismo como la vida, por ejemplo. No puede existir un delito continuado tratándose de bien jurídico vida. No, si yo mato a uno, mato a otro y mato a otro, son bienes jurídicos personalísimos, de personas distintas. He matado al sujeto A, al sujeto B y al sujeto C. Ahí no es un delito, no es un solo delito continuado de homicidio o de parricidio o de asesinato. No, ahí hay un concurso real de delitos. Habrá una sumatoria de penas. Cada muerte configura un tipo penal autónomo de homicidio, parricidio o asesinato, depende en función del caso en concreto. Ahora, ¿qué se entiende pues por delito continuado? El delito continuado es la realización de acciones similares u homogéneas en diversos momentos, pero que transgreden o el mismo tipo penal o tipos penales semejantes. Por ejemplo, hurtos sistemáticos en supermercados. Sería absurdo procesar al sujeto por la cantidad de microhurtos realizados. Los tocamientos indebidos en diversas ocasiones también se consideran como un solo delito de tocamiento indebido, una sola acción, un solo tocamiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los delitos continuados y el concurso ideal? En el delito continuado, ustedes han visto, hay una pluralidad de conductas, pluralidad de acciones, pero que por disposición del legislador serán considerados como una sola
acción. En cambio, en el concurso ideal hay una sola acción, definitiva. Hay una sola acción y por tanto habrá varios delitos en el concurso ideal. Pero en cambio, en el delito continuado sí hay varios hechos, varias acciones, pero por disposición del legislador solamente se considera que hay una nada más. ¿Cuál es la diferencia entre el delito continuado y el concurso real? Claro, ustedes dirán, en el delito continuado, como usted está explicando, hay varios hechos, ¿no? Distintos. Por ejemplo, los microhurtos. Microhurtos implica pluralidad, por tanto hay varios hurtos. ¿Acaso no es un concurso real esos micros hurtos que realiza un cajero de un supermercado? Bueno, la semejanza que tiene el delito continuado con el delito real es que existe en ambos pluralidad de acciones, pero en el concurso real, son hechos que recaen en diferentes agraviados, por lo general, en diferentes agraviados. Por tanto, hay diferentes delitos. Mientras que en el delito continuado, las conductas recaen también, por lo general, en una misma persona y, por tanto, un solo delito. ¿No? Un solo delito. Es por lo general, puesto que hemos visto que un delito continuado puede afectar a varios agraviados, por ejemplo, las microestafas, ¿no? Pero tratándose de una misma resolución criminal, diremos que hay un solo delito de estafa y varios agraviados, pero con digamos, una variación en el marco punitivo. ¿Cuál es la diferencia? Con relación a los bienes personalísimos de diferentes personas, ya lo hemos visto, el artículo 49 descarta la aplicación de un delito continuado, puesto que no se puede decir que hay un delito continuado cuando un sujeto mata a uno, mata a otro y mata a otro. ¿Cuáles son los elementos del delito continuado? Según la teoría objetivo-subjetiva, aceptada por la doctrina, el artículo 49 incluye elementos tanto o presupuestos tanto objetivos como presupuestos subjetivos. Los presupuestos objetivos para un delito continuado, para esos microhurtos, para esos microtocamientos, combinados con violaciones, tenemos que tener como elementos objetivos una pluralidad de acciones o de omisiones. Esto es evidente. Recuerden ustedes, microhurtos, pluralidad. Luego tenemos que tener una igual o semejante norma violada. Acá me refiero al tipo penal, ¿no? Tiene que ser un mismo tipo penal o semejante tipo penal. Por ejemplo, hurtos, microhurtos, varios hurtos, o microestafas, varias estafas, un mismo tipo penal. O pueden ser normas similares. Por ejemplo, hurtos y apropiaciones. Hurtos y apropiaciones son similares, ¿no? Cometidas por un mismo sujeto en agravio de una sola, de su empleadora, por ejemplo, con la misma resolución criminal, es un requisito objetivo para el delito continuado. O, por ejemplo, en el caso de los tocamientos indebidos y de violación sexual, se entiende que es un solo delito de violación sexual, delito continuado. Por tanto, ahí diríamos que hay normas violentadas, tipos penales distintos, pero de similar naturaleza. Tocamientos y violación sexual. El tercer presupuesto objetivo es la unidad de sujeto activo y la unidad de sujeto pasivo, pero esto no es, digamos, determinante. Hemos visto, si bien tiene que haber unidad de sujeto activo, el agente tiene que ser el mismo, ojo, el agente tiene que ser el mismo, por lo general también podríamos hablar de coautoría con la misma resolución criminal, pero por lo general el autor es el mismo, sujeto activo, ¿no? El sujeto pasivo, por lo general, también es solamente uno, salvo que existan, pues, microestafas con una cantidad, con una pluralidad de agraviados, en ese caso sería un delito continuado, en la modalidad de delito masa, como lo regula el Código Penal español. Por tanto, el tercer presupuesto es unidad de sujeto activo y pasivo. Y el cuarto presupuesto, requisito objetivo para un delito continuado, es la conexión temporal y la conexión espacial. Eso lo vamos a ver en su momento. Pluralidad de acciones. Deben tratarse de varias conductas, acciones u omisiones, y que cada conducta constituye una previsión típica en donde hipotéticamente a la gente se le puede atribuir cada una de las acciones aisladas. Hipotéticamente, ante estas varias conductas, debería existir un concurso real, es decir, una sumatoria de penas, pero no lo hay. El legislador considera que es solamente un solo hecho, una sola acción y un solo delito. La valoración de todas las acciones es un conjunto integrable en una sola acción compleja o continuada que representa en el terreno de la antijuridicidad material una forma unitaria.
¿no? Por ejemplo, el juzgador tiene que valorar que este conjunto de acciones representan una sola acción compleja en términos normativos, ¿no? Es una sola acción desvalorada, ¿no? Hurtos sistemáticos, tocamientos indebidos en varias oportunidades, entre otros. Es indiferente el grado de ejecución alcanzado por los delitos que sirven para formar el delito continuado. Puede ser que el primer hurto alcanzó el grado de tentativa, el segundo hurto sí se consumó, el tercer hurto nuevamente en tentativa, estamos hablando de apoderamiento, digamos, estamos hablando de sustracción de caudales en un banco por parte de un trabajador del banco, por ejemplo, comete varios hurtos, ¿no? El primer hurto, tentativo, el segundo, consumado, el tercero, tentativa, el cuarto, consumado, sí, y así intercalado. Independientemente del grado de ejecución de cada uno de los microdelitos, lo cierto es que basta que uno esté consumado para que se considere que el delito es consumado. El segundo presupuesto es igual o similar tipo penal o delito. Tradicionalmente se exige que la norma violentada por las conductas diferentes corresponda a delitos iguales o de similar naturaleza. Varios hurtos, varias estafas, tocamientos o violación sexual. Pueden ser mismo delito o delitos de la misma naturaleza. No interesa que los delitos sean diferentes, siempre que el delito sea de la misma naturaleza y afecten el mismo bien jurídico. Por ejemplo, el sujeto que dispone de las autopartes de un vehículo que recibe en administración. O sea, el sujeto recibe este vehículo en administración, tiene que administrar el vehículo, pero en lugar de administrarlo, lo que hace es, digamos, destajarlo, lo canibaliza, comete pequeñas apropiaciones, en una llanta, segundo el día siguiente de la otra llanta, al tercer día de la tercera llanta, al cuarto día cuarta llanta, pasa por el motor, se levanta la batería, en términos vulgares, luego ya no pasa pasa de las apropiaciones, pasa a los hurtos. El vehículo pasa en administración a otro sujeto, a otro un compañero de trabajo, pero sigue hurtando, sustrae las demás piezas del vehículo. O sea, comete primero apropiaciones y luego hurtos. Son tipos penales distintos, pero con la misma resolución criminal. Ahí diríamos que hay un delito continuado. Saben ustedes que en el caso de delito continuado se aplica la pena del delito más grave. Unidad de sujeto activo, tiene que ser un solo sujeto, ¿no? Un solo sujeto activo y con el mismo título de participación. Tiene que ser autor o coautor, no pueden ser una unidad, no puede ser un sujeto que primero sea autor y luego sea partícipe. No, tiene que ser un solo sujeto. Y por lo general también un solo sujeto pasivo, descartando los delitos masa en donde hay una pluralidad de agraviados. Y tiene que haber una conexión temporal y espacial. Se sanciona con una misma pena diferentes actos particulares, pero, según el legislador, artículo 49, cometidos en el mismo momento o en momentos diversos, que se estiman continuados y que constituyen un solo delito, que constituyen un solo delito. Eh, Cuando el legislador señala en el mismo momento, estamos hablando de un estrecho ámbito temporal donde la gente comete un delito mediante varias acciones. Por ejemplo, que en toda una mañana el ladrón ingresa varias veces a la casa de su vecino, por ejemplo, trepando el muro, ¿no? Ingresa a las 6 de la mañana, cuando no está su vecino, y sale inmediatamente, se apodera de una olla arrocera. El vecino llega, el vecino prepara su desayuno, no se da cuenta, se retira de la casa nuevamente a trabajar a las 8 de la mañana y el ladrón, el vecino, nuevamente trepa el muro y sustrae, ahora ya no una olla arrocera, sino un televisor. Vuelve a trepar una radio. Durante toda la mañana ha hecho hasta 4 o 5 incursiones a la casa de su vecino, ¿no? Son acciones físicamente independientes, ¿verdad? Pero dentro de un ámbito estrecho temporal. Por tanto, eso se entiende cuando el legislador señala en el mismo momento. No quiere decir que en el instante vaya a cometer varios delitos. Imposible, ¿no? Pero hay un ámbito temporal muy estrecho en donde el sujeto realiza estas varias conductas, ¿no? Ahí también habrá delito continuado, hay una conexión temporal y también espacial. Y cuando el legislador señala en momentos diversos, el ámbito temporal se amplía, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los tocamientos, ¿no? El padre que empezó a tocar a su hija a los 2 años, dejó de tocarla cuando el padre viajó o se separó de la madre, regresan cuando la niña tenía 5 años, vuelve a tocarla,
¿no? Se vuelve a separar de la madre, regresa nuevamente cuando la niña ya tenía 7 años, continúa tocando a la niña a los 7 años y a los 8 años termina violentándola, ¿no? Ahí hay un ámbito temporal amplio. Cuando el legislador señala en momentos diversos, está, digamos, haciendo mención a un ámbito temporal amplio en que puede extenderse en el tiempo, que pueden darse varias conductas extendidas en el tiempo, pero sin embargo ser consideradas igual como un delito continuado. Ahora, si bien estos son los 4 requisitos objetivos de un delito continuado, los microhurtos, las microestafas, tocamientos indebidos, digamos, en varias ocasiones, que también es un delito continuado, el requisito subjetivo es uno solo. Este sujeto, para que sea considerado un delito continuado y no un concurso real, tiene que ejecutar la conducta con una misma resolución criminal. Una misma resolución criminal. Se requiere aceptar un dolo continuado, es decir, tiene la misma intención. Un dolo continuado que comprenda la unidad de la finalidad y la pluralidad de conductas, lo que se traduce en el mismo fin existencial, la misma resolución criminal en todas las acciones. En todas las acciones. Se exige un dolo total o general que englobe todos los hechos, que comprenda el resultado global del hecho. No solamente el dolo tiene que comprender conducta número 1, conducta número 2, conducta número 3, sino que tiene que comprender el dolo todos los hechos, durante todo el tiempo, el espacio temporal que ha tenido el sujeto para cometer su delito continuado, ¿no? Ya sea en una semana, ya sea en todo un año, por ejemplo, ¿no? El empleado de una fábrica de calzado que decide sustraer 10 pares de zapatos a razón de un par por día. El dolo debe abarcar esos 10 días, ¿no? Esos 5 días. El dolo continuado exige que el dolo se continúe en cada acto delictivo, según el cual cada acto parcial sea una continuación de la misma línea psíquica del dolo anterior, ¿no? Se rechaza la continuación, por tanto, se rechaza un delito continuado en delitos imprudentes y en delitos dolosos. No existe, pues, conductas dolosas y conductas culposas, luego dolosas, luego culposas. No existe ahí una figura de delito continuado, ¿no? Y también se rechaza la continuación entre autoría y participación. El dolo tiene que ser de autor, no puede ser un dolo de partícipe, ¿no? El sujeto que comete un hecho como autor y luego un segundo hecho como partícipe no tiene el dolo requerido. Ahí se rechaza la resolución, la misma resolución criminal, no existiría la misma resolución criminal. Un tema puntual en el caso de los delitos continuados es el delito masa, ¿no? Cuando mediante varias conductas se perjudica una pluralidad importante de víctimas, ¿no? Diversas estafas, en agravio de grupos de personas por la compra de viviendas en urbanizaciones inexistentes, por ejemplo, la venta de una misma entrada para concierto a miles de personas, son figuras de delitos masas, una modalidad específica de delito continuado que no ha sido regulado específicamente por el legislador penal, pero sí está contemplado en el artículo 49, segundo párrafo, ¿no? Cuando el artículo 49 señala, si con dichas violaciones el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, ¿no? Delito masa. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Una regla de determinación de la pena. La pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el sustento del delito masa y por qué está este nuevo marco punitivo, esta agravación de la pena? El delito masa responde a la necesidad de imponer una pena de cierta gravedad para los denominados fraudes colectivos. Por lo general, los delitos masa se aplican a estos fraudes colectivos, ¿no? Como el caso último que ha existido en el caso peruano con la venta de una sola entrada a miles de personas, ¿no? Y la consecuencia del delito continuado es esta. Bueno, el artículo 49 regula como regla de determinación de la pena que serán considerados, ¿no? Este delito continuado, los distintos hechos serán considerados como un delito continuado y se sancionará con la pena correspondiente al delito más grave, al delito más grave. Cuando el legislador señala el delito más grave, da a entender que inclusive un delito continuado puede contener no solamente el mismo tipo penal, sino tipos penales distintos, pero de la misma naturaleza, lo que me da pie a señalar que también podría calificar como delito continuado varios tocamientos, varias violaciones. La pena se aplicará por el delito más grave, en este caso, la violación sexual. Es un solo hecho.
hay una unidad de acción ahí. No es que sean varios delitos de tocamientos, varios delitos de tocamientos indebidos como tocamientos existidos en la realidad, ¿no? Sino que ahí hay un delito continuado y se sancionará con la pena más grave. El tipo penal será de violación sexual, cadena perpetua. Ahora, tratándose de delitos masa, la regla de determinación de la pena es distinta, ¿no? La pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. Ejemplo, en el caso de estafas colectivas, existirá, a mi entender, un nuevo marco punitivo. Existirá un nuevo marco punitivo, no menor de 6 años y 1 día, ni mayor de 8 años. Algunos consideran que como es una modalidad de, digamos, concurso ideal, el nuevo máximo será de 8 años para delitos masa, pero a criterio personal considero que acá hay un nuevo marco punitivo ¿no? para delito masa, entonces, en donde el nuevo mínimo legal es el máximo de la estafa, que es 6, y el nuevo máximo será de 8 años, que es el tercio de 6. Pasamos ahora al concurso ideal de delitos. El concurso ideal es cuando varias disposiciones, varios tipos penales son aplicables a un mismo hecho. ¿Y qué hacemos cuando varios tipos penales son aplicables a un mismo hecho? Se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave. Máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años, ¿no? Por ejemplo, el caso de la confluencia de 2 o más delitos o una sola conducta, el ejemplo típico del atropello. Un sujeto está manejando su vehículo en estado de ebriedad y termina atropellando a un grupo de personas, matando a 3, hiriendo a 4. Por ejemplo, ya habrá un concurso ideal, una sola conducta, varios tipos penales que serán aplicados. Sí, el juzgador terminará condenando a esa persona por los distintos tipos penales cometidos. No se va a salvar de ni uno solo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del concurso ideal? Existen teorías. Una de ellas es la teoría de la unidad, en donde, según esta teoría, solo hay un solo delito, aunque sean aplicables varios tipos penales. Esta teoría otorga al cumplimiento del tipo legal una importancia preponderante y considera que el concurso ideal es un concurso de leyes y un caso de delito único. No se asimila, no se aplica actualmente. Teoría de la pluralidad. Considera que aunque externamente haya una sola acción, la infracción de la pluralidad de leyes penales llevan a la estimación de que son varios hechos punibles. Sin embargo, no son varios hechos punibles. No, esta teoría, por tanto, no es tomada en consideración. No se toma en cuenta aquí la cantidad de hechos. Es un caso de concurso de delitos según la teoría de pluralidad. Sin embargo, es un solo hecho, pero que tipifica con varios resultados. Y por la pluralidad de resultados es que califica en varios tipos penales, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos del concurso ideal de delitos? Hay una unidad de acción. Debe haber una sola conducta, en primer lugar. Luego tiene que haber una doble o múltiple desvaloración de la ley penal, es decir, varios tipos penales. Pluralidad de tipos penales. Un accidente de tránsito configuran homicidios y lesiones, por ejemplo, ¿no? No, aquí un accidente configura un delito de homicidio culposo y lesiones culposas. Este es el ejemplo de este apartado, ¿no? Varios tipos penales. Un accidente de tránsito, que por lo general es una figura culposa, donde un sujeto atropella a un grupo de personas matando a unas y lesionando a otras. Ahí es un ejemplo típico del concurso ilegal en donde se aplicará homicidio y lesiones culposas. También tiene que existir identidad de sujeto activo. El sujeto tiene que ser el mismo, el agente tiene que ser el mismo, que cometa la conducta. Y tiene que haber una unidad o pluralidad de sujetos pasivos, ¿no? Unidad o pluralidad. El que mata a otro con un disparo de proyectil le causa lesión y le causa lesión a otra persona. Por ejemplo, el que detona una bomba en el auto y destruye otros bienes y lesiona al conductor, ¿no? Ahí diremos que hay una pluralidad de sujetos pasivos, ¿no? El concurso ideal de delitos. ¿Cuál es la consecuencia?
Para el concurso ideal de delitos, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. Se aplica para el concurso ideal el principio de absorción, es decir, que solo se aplica la pena correspondiente al delito más grave. Por ejemplo, en un accidente de tránsito con muertes y lesiones, se aplicará la pena del homicidio culposo, pero con un nuevo máximo legal aumentado en una cuarta parte. O sea, la pena será no menor de 4 y esta vez ya no mayor de 8, sino no mayor de 10 años. Entonces, esa es la pena que se aplicará al delito de este concurso ideal entre homicidio y lesiones. La pena de delito más grave aumentado en una cuarta parte. Y tenemos también el concurso real. Si en el concurso ideal de delitos, si en el concurso ideal de delitos teníamos una sola conducta que encuadraba en varios tipos penales igualmente sancionados por el legislador, ojo, igualmente sancionados por el legislador, al final el sujeto va a ser condenado por lesiones y por homicidio culposo. En el caso del concurso real tenemos varias conductas, no solamente una, sino varias conductas, varios hechos punibles que se consideran como varios delitos independientes entre sí. Cuando tenemos varios hechos punibles y que califican como varios delitos independientes entre sí, el principio es la sumatoria de penas. Principio acumulativo. Las penas por cada delito se van a sumar a las otras, sin que excedan del máximo del doble de la pena del delito más grave o que tampoco excedan de 35 años, ¿no? Hay una doble regla de limitación, ¿no? Que no excedan del máximo del doble de la pena, que no excedan el doble de la pena del delito más grave o que no excedan de 35 años. Si alguno de estos delitos está reprimido con cadena perpetua, evidentemente solamente se va a aplicar la cadena perpetua. Por ejemplo, ahí que han cometido dos personas, cometen raqueteo durante toda la mañana. Primero, cometen un delito de robo agravado, artículo 189, agravado por un agravante de primer orden, ¿no? Primer párrafo del artículo 189, por ejemplo, pluralidad de personas. Robo agravado. Una hora después cometen un robo agravado, los mismos sujetos, pero en agravio de personas distintas, pero esta vez utilizan una agravante de segundo nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando ponen en estado de situación, eh, ponen en una situación de grave situación económica a la víctima. Es un robo agravado, pero el agravante es de segundo nivel. Y más tardecito cometen un tercer robo agravado matando a alguien, ¿no? En la violencia o en la amenaza desplegada, ¿no? En la ejecución del robo, ocasionan la muerte de su víctima. En este caso tendremos un robo agravado del artículo 189 del Código Penal con la agravante del último párrafo, es decir, cuando a consecuencia del robo se ocasiona la muerte de la víctima, el sujeto pudo preverlo. Aquí la pena es de cadena perpetua. Diríamos que aquí al sujeto, a estas dos personas que tienen que ser juzgadas en un solo proceso, se les va a condenar por el primer robo, se les condenará por el segundo robo, se les va a condenar por el tercer robo también porque son delitos independientes, son tres hechos distintos, totalmente independientes, pero la pena que se va a aplicar va a ser la pena de cadena perpetua, porque es la pena más grave. ¿Cuáles son los requisitos o presupuestos de un concurso real de delitos? En primer lugar, tiene que haber una pluralidad de acciones. Si no hay pluralidad, no hay concurso real. Luego tenemos que tener, ante esa pluralidad de acciones, una pluralidad de delitos. Tantos robos como hechos han acaecido. Y si tenemos 3 robos en una mañana, diríamos que es un concurso real homogéneo. Si tenemos distintos delitos en una mañana, una tarde, en el transcurso de una semana, diríamos que es un concurso real heterogéneo. Por ejemplo, tenemos robos, pero también tenemos hurtos, tenemos lesiones, tenemos estafas, todo en una semana, por lo general. Esta persona que es altamente proclive al delito, conjuntamente con otra, ha cometido robos, hurtos, lesiones, estafas, es capturado por la policía y es procesado por todos esos robos, todos esos hurtos y lesiones y estafas cometidos, por ejemplo, en una semana, ¿no? Tenemos una pluralidad de delitos ahí. El tercer presupuesto es la unidad de sujeto activo y unidad o pluralidad de sujeto pasivo. Podríamos, el sujeto tiene que ser el mismo. El agente o agentes que han cometido estas conductas distintas tienen que ser las mismas personas. Pero el sujeto pasivo puede ser o una sola persona o varias personas. Un sujeto, por ejemplo, cuando hay unidad de sujeto pasivo en un concurso real. Cualquiera me dirá,
Pero el tocamiento indebido a una menor de edad, a una sola menor de edad, varios tocamientos, ¿no sería un concurso real con unidad de sujeto pasivo? No, puesto que en los tocamientos indebidos, en varias ocasiones, a una misma víctima, se entiende que el sujeto realiza la misma voluntad, la misma resolución criminal. En cambio, aquí no. Aquí, en este caso de la unidad de sujeto pasivo, por ejemplo, tenemos el supuesto de que un sujeto roba a otro, roba a su vecino, ¿no? Lo roba, eh, digamos, eh, un día, y al día siguiente no solamente comete robo en agravio de su vecino, sino también lo lesiona. Al día siguiente comete un hurto con el mismo vecino. Entonces, ahí tenemos tres conductas distintas: unidad de sujeto activo y unidad de sujeto pasivo. Por lo general es pluralidad de sujetos pasivos, pero aquí es un ejemplo típico de unidad. El sujeto pasivo es el mismo y sin embargo tendremos igual un concurso real y por tanto sumatoria de penas. Y el cuarto presupuesto del concurso real de delitos es que sea juzgado en un mismo proceso penal. En un mismo, es necesario que el juez lo procese por todos los hechos, por todos los delitos, para aplicar en el último delito, digamos, para aplicar la regla del concurso real, la sumatoria de penas. Y si en unos casos, y si unos delitos siguen el proceso sumario y en otros el proceso ordinario, esto con el Código de Procedimientos Penales, el vigente en algunas partes, que me parece que en Lima, con el código antiguo, ¿no? El Código de Procedimientos Penales y el decreto legislativo 124 regulaban un tema de proceso sumario, ¿no? ¿Qué pasa si el sujeto comete diversos delitos y unos delitos deben ser procesados mediante la vía sumaria y otros mediante la vía ordinaria, ¿no? ¿Qué proceso seguir? Bueno, el Código de Procedimientos regula el tema de que se seguirá el proceso por el delito más grave. Ahí, en ese proceso por el delito más grave, tendrán que enjuiciarse todos los delitos, puesto que hay un concurso real aquí. La consecuencia es, se sumarán las penas privativas de la libertad que fije el juez para cada uno de los delitos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo excederse de 35 años, ¿no? Se sigue el principio de la acumulación y un supuesto típico, un supuesto específico del concurso real es el concurso medial. Es un caso especial de concurso real de delitos, en el que un delito se comete como medio para cometer el otro delito. Entre ambos delitos hay una relación de medio a fin. Por ende, hay dos delitos: delito medio, perdón, y delito fin. El Código Penal peruano no contempla esta figura de concurso medial y por tanto, si tenemos dos delitos, estaremos hablando de una figura de concurso real de delitos. Finalmente, el concurso aparente de leyes, ¿no? Concurso aparente de leyes es, como ya lo he mencionado en su momento, es aparentemente se presenta como una figura de concurso, ya sea real o concurso ideal. Y ustedes saben que ante un concurso real o ideal, por ejemplo, robos y hurtos, lesiones y homicidios, el juzgador siempre terminará condenando por todos los tipos penales sometidos a concurso, real o ideal, por todos. El sujeto será condenado por todos los delitos. En cambio, en el concurso aparente, varios tipos penales, varios tipos penales pueden ser aplicables a una sola conducta, pero solamente una de esas leyes penales o uno de esos tipos penales será aplicado en el caso en concreto. El concurso aparente de leyes, también llamado unidad de ley, se presenta cuando una sola conducta cometida parece comprendida en varios tipos, pero su contenido de injusto está definido completamente en uno solo de dichos tipos penales. Por ejemplo, la madre que mata al hijo durante el parto, ¿no? La madre que mata al hijo durante el parto. Este es un típico caso de infanticidio del artículo 110 del Código Penal. Nadie va a dudar de que si tenemos un caso afrontando un caso como como este de la madre que mató al hijo y que terminamos por defender a la madre que está siendo procesada por este delito de infanticidio, no hay duda de que el tipo penal es pues el infanticidio del artículo 110. Sin embargo, también podría concurrir el delito de parricidio, el que mató a sus ascendientes o descendientes, parricidio, artículo 110. Y lo que es peor, también podría concurrir el delito de homicidio simple. ¿Por qué no? El que mata a otro, la redacción del artículo 106.
Sin embargo, este aparente concurso se resuelve en el sentido de que el contenido del injusto, del caso planteado, la mujer que mata a su hijo durante el parto, corresponde o su injusto penal está definido de manera más correcta, más concreta en el infanticidio, del artículo 110. Es un concurso aparente, aparentemente tendríamos acá un concurso ideal, un concurso ideal, pero que en definitiva termina siendo un aparente concurso, una unidad de ley que se resuelve bajo estos términos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este concurso aparente? El concurso aparente, según el profesor Villavicencio, ya fallecido, consideraba que el concurso aparente de leyes es una especie de concurso ideal. Claro, y es evidente puesto que hay una semejanza. En el concurso ideal tenemos una unidad de acción y en el concurso aparente también. En el concurso aparente de leyes tenemos una acción que encuadraría en varios tipos penales, pero solamente uno le corresponde. En cambio, en el concurso ideal también tenemos una unidad de acción, y tenemos también varios tipos penales, pero a diferencia del concurso aparente, esos varios tipos penales del concurso ideal terminarán siendo, digamos, utilizados por el juez para condenar al sujeto. O sea, el sujeto va a responder por esos varios tipos penales en concurso ideal, ¿no? ¿Cómo se resuelve estos concursos, estos problemas del concursos aparentes? Con tres principios. Primero, el de especialidad, el más importante, principio de especialidad. La norma especial excluye una norma general. El principio de subsidiariedad. Y en tercer lugar, con el principio de la consunción. Seguramente ya lo conocemos y ustedes lo han visto en algún momento. Son tres principios con los cuales afrontamos un aparente concurso de leyes en un caso hipotético. Tenemos un solo hecho que encuadraría en varios tipos penales, pero solamente uno le corresponde. Tendremos que utilizar estos principios para poder resolver nuestro caso. El primer principio, el más importante, la ley especial excluye o deroga una ley general, ¿verdad? Entre dos o más tipos penales, el tipo penal, uno excluye al otro porque ese primer tipo penal contempla de manera más específica al hecho y a las circunstancias del hecho. La ley especial, por tanto, está por encima en estos casos de la ley general y termina siendo aplicada para el caso en concreto. Por ejemplo, tenemos un caso de asesinato, tenemos un caso de parricidio, tenemos un caso de infanticidio, tenemos un homicidio piadoso y todos los tipos básicos y respecto de los tipos cualificados, ¿no? En este caso, el asesinato es un tipo específico de homicidio, el parricidio es un tipo específico de homicidio, el infanticidio también. Si la conducta encuadra en el asesinato, se aplicará el asesinato y no el homicidio simple del artículo 106. ¿Por qué? Porque por especialidad, la norma más específica que contempla con solvencia el hecho punible y todas sus circunstancias es el tipo calificado, el tipo cualificado o el tipo privilegiado, ¿no? El segundo principio es el principio de subsidiariedad, es decir, que la primera ley deroga a la ley subsidiaria. Consiste este tipo de subsidiariedad en aplicar la ley penal subsidiaria. Se aplica la ley penal subsidiaria o auxiliar cuando los hechos delictivos no alcanzan para ser subsumidos en el tipo penal principal, evitando, por tanto, un camino hacia la atipicidad. Se evita la atipicidad cuando se aplica un tipo penal subsidiario antes que el principal. ¿Cuándo tenemos tipos penales subsidiarios y cuándo tipos penales principales, dirían ustedes? Bueno, hay dos clases de subsidiariedad, ¿no? La expresa formal, cuando el tipo penal lo precisa. El tipo penal precisa, en el artículo 176, tocamientos indebidos, cuando el agente no tiene la misma voluntad de cometer el delito de violación sexual. O sea, en el artículo 176 el legislador regula el tipo penal de tocamientos indebidos como una figura subsidiaria, lo regula expresamente como una figura subsidiaria de la violación sexual. Ahí, por ejemplo, tenemos un tipo penal que contiene el principio de subsidiariedad de manera expresa, ¿no? Y también tenemos una subsidiariedad material o tácita.
Por ejemplo, cuando el legislador no lo menciona, no menciona esta subsidiariedad, pero sí existe. Por ejemplo, la tentativa siempre va a ser subsidiaria respecto de la consumación. Si a mí no me alcanza para calificar a esta figura como un delito consumado, me voy por el delito tentado, ¿no? La participación es subsidiaria respecto de la autoría. Si a mí en un caso concreto no me alcanza para sancionar a una persona como autor, un sujeto como autor de un delito, por lo menos podré sancionarlo como partícipe, ¿no? Por tanto, la participación es subsidiaria de la autoría. Y también lo será la complicidad secundaria respecto de la complicidad primaria. Ahí donde no me alcanza para condenar a una persona como cómplice primario, lo podré condenar como cómplice secundario, ¿no? Estas figuras son subsidiarias una de la otra, ¿no? Modalidad de principio de subsidiariedad en su manera material o tácita. Y finalmente, el principio de consunción, que es el tercer principio que se utiliza para afrontar, para resolver estos supuestos de concursos aparentes de leyes penales. El principio de consunción consiste en que el tipo penal más amplio o complejo absorbe a los que castigan las infracciones consumidas en aquel. Se da cuando el contenido del injusto y la imputación personal de un delito están incluidos en otro. Están incluidos en otro, es decir, cuando un tipo penal más grave incluye a otro menos grave. Por ejemplo, en el homicidio están incluidas las lesiones, ¿no? En el homicidio están incluidas las lesiones. En el robo está incluido el hurto. Por tanto, estos son ejemplos típicos digamos, de concursos aparentes en donde uno se decanta por el homicidio. Tenemos una persona que ha sido lesionada y a consecuencia de las lesiones murió. No podemos, digamos, investigar o tipificar esa conducta primero como lesiones en concurso real con homicidio. No, es una sola conducta. Ha lesionado y las lesiones ocasionaban la muerte de la persona. Será homicidio, porque el homicidio incluye en su redacción típica las lesiones, ¿no? El tipo penal de homicidio resulta ser más grave que el tipo penal de lesiones. De la misma manera, la sustracción seguida de violencia o amenaza no se tipifica como un delito de hurto, sino como un delito de robo, porque el robo incluye, subsume, está, digamos, castigando, está absorbiendo el delito de hurto. El profesor Villavicencio, en estos temas del principio de consunción, considera dos supuestos. En primer lugar, cuando respecto del hecho acompañante típico, es decir, cuando la consunción opera con una sola unidad de acción. Hay una sola unidad de acción. Por ejemplo, los daños a los bienes quedan incluidos en el delito de hurto agravado, ¿no? Los daños, que podrían calificar como delito de daños independientes, incluyen al delito de hurto agravado, ¿no? De la misma manera, daños y usurpación. He visto casos en los que, por ejemplo, el Ministerio Público califica una figura de usurpación como usurpación y daños, cuando es una sola conducta que ha lesionado, que ha dañado la propiedad que luego fue despojada por el agente a la parte agraviada. Lo tipifica como daños y luego como usurpación. Bueno, habría que advertir bien si es un concurso real, porque por lo general tendría que tipificarse como un delito de usurpación, puesto que la usurpación implica daños a las personas y a las cosas. Por tanto, ahí ese delito de usurpación, esa figura está ya incluyendo el delito de daños, ¿no? Es un típico caso de un concurso aparente que se resuelve por el principio de consunción. Bueno, este es un primer supuesto de consunción, un hecho acompañante típico en donde tenemos una unidad de acción, pero también tenemos consunción con varios hechos. Es decir, tenemos un hecho posterior impune o copenado, ¿no? Los supuestos típicos de agotamiento, en donde hay dos hechos. Cuando la consunción opera en pluralidad de hechos, es decir, cuando una infracción se comete después de un delito precedente para agotarla, para utilizarla o para protegerse de la persecución, siempre que no se incremente el daño causado por el hecho precedente. Por ejemplo, tenemos un sujeto comete un hurto, un sujeto comete un robo y posteriormente se aprovecha de ese bien apoderado, ¿no? Tenemos digamos, podría, a ver, cometer con el dinero
compra su comida, por ejemplo, con el dinero hurtado o con el dinero robado, compra su merienda, compra su droga, compra su ropa, ¿no? Esos segundos delitos posteriores también son delitos, digamos, de receptación, serán tipos penales distintos al primer delito de hurto agravado. No, en realidad tenemos aquí un hecho posterior impune o copenado, porque el desvalor de esa segunda conducta ya está considerado en el desvalor de la primera conducta de hurto o la primera conducta de robo. Estamos hablando acá de un hecho posterior que es impune, puesto que representa un agotamiento o disfrute de la gente respecto de las ganancias de su delito precedente, de su delito de hurto o su delito de robo. No se le va a poder procesar por comprar una merienda, por comprar vestimenta, a este agente con los provechos del hurto o del robo. Ahí estos provechos son en puridad una fase de agotamiento que ya está desvalorado con la primera conducta, ¿no? Eso es un ejemplo típico de concurso aparente de leyes, ¿no? Que se resuelve, repito, con el principio de consunción. Ya para culminar, doctores, este tema del concurso aparente de leyes, tenemos el concurso de las agravantes y atenuantes y reglas de la prevalencia. ¿Qué pasa? Que para determinar la pena dentro de los límites fijados por el juez, por la ley, el juez debe atender a las circunstancias de agravación y de atenuación, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando tenemos circunstancias de agravación, por lo general, y también de atenuación, en los tipos penales específicos, en la parte especial del Código Penal? ¿Sí? Un tipo penal contiene también, a su vez, circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes. Ejemplo típico del robo agravado. Y también tenemos en el Código Penal, parte general, tenemos también circunstancias atenuantes y agravantes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay concurso de agravantes de la parte especial y de la parte general? Bueno, esto se resuelve de la siguiente manera. El artículo 45-A prohíbe que se consideren agravantes que ya formen parte de la redacción del tipo penal, evitándose una doble agravante. Es decir, cuando confluyan agravantes, cuando una misma agravante está incluida como agravante específica y como agravante genérica, solamente se tomará en consideración la agravante específica y no la agravante genérica, ¿no? En el caso de concurso entre agravante genérica y específica, acá está, deberá tomarse en cuenta la circunstancia agravante especial, que excluye a la agravante genérica. Y en caso existan concurso de dos o más agravantes específicas, si la circunstancia se privilegiará la circunstancia agravante de mayor grado, ¿no? La circunstancia agravante de mayor grado prevalecerá sobre la circunstancia agravante de inferior grado. Este es el caso, por ejemplo, del robo agravado. Un robo agravado que tiene agravantes del primer párrafo del artículo 189, por ejemplo, en inmueble habitado, ¿no? Que también tiene agravantes del segundo párrafo del artículo 189, colocando a la víctima en grave situación económica, ¿no? Es un agravante del segundo párrafo. Y también esa misma conducta tiene un agravante del tercer párrafo, produciendo la muerte de la víctima, agravante del último párrafo. Prevalecerá esta última agravante, la agravante del último párrafo, y por tanto se aplicará la cadena perpetua, ¿no? Ese es con respecto a los concursos de circunstancias agravantes genéricas y específicas. Y con esto he culminado, doctores. Agradezco nuevamente a INLADES por la invitación y permitirme dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Que tengan buen día a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Buen fin de semana. Buen fin de semana, doctores. Buen fin de Gracias. semana, doctores.